tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Nueve de la mañana y abrimos así DTV Noticias en esta jornada de este lunes 14 de agosto, el día después de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias aquí en Argentina, donde, bueno, sorprendieron algunos resultados, algunos sorprendidos con lo aplastante que fue el porcentaje de votos que tuvo Javier Milei en la mayoría de las provincias de Argentina, y también con vamos a estar viendo cómo eso repercute, si se replican estos resultados en el mes de octubre, cuando sean las generales de estas elecciones nacionales. 8 senadores podría incluir Javier Milei en el Senado de la Nación y alrededor de 40 diputados aquí en la Cámara Baja, creciendo su bloque. Si esto llegara a replicarse en el mes de octubre. Así que vamos a estar hablando y analizando con nuestros compañeros toda esta información, porque claro, a nosotros nos importa ver qué foto deja estas elecciones y cómo va a trabajar el Congreso de la Nación después del 10 de diciembre. Además, vamos a estar también observando cuáles van a ser los bloques o cómo van a estar formándose los bloques. Queda la Cámara más fragmentada de lo que está en este momento y de todo eso vamos a estar hablando. Después nos vamos a meter también con nuestro compañero Gonzalo Solabarrieta y la actividad parlamentaria, la agenda de lo que se espera para esta semana, aunque habrá que ver cómo se repone tanto el oficialismo y parte de la oposición con este golpazo de estos números que se dieron a conocer en el día de ayer justamente en lo que fue el conteo del escrutinio provisorio durante la jornada del domingo. Vamos a meternos también con los distintos temas que están aquí en danza en la Cámara de Diputados. Veremos si hay algún tipo de convocatoria, pero uno de los temas pendientes, muy complejo, tema polémico, aquí en la Cámara Baja, es alquileres, y vamos a repasar lo que decía el cordobés Eduardo Fernández. Es una sesión de un tema que preocupa a muchísimos ciudadanos, sobre todo en las grandes ciudades como Cava, Córdoba, Rosario. Es un problema que angustia a muchos inquilinos, inquilinas, a los jóvenes que quieren formar un hogar y que con estos índices de inflación evidentemente aumenta el grado de preocupación. Seguramente nosotros teníamos un dictamen, creemos que la oposición lo hizo con cierto grado de oportunismo, hay que tratarlo. Vamos a llevar, por supuesto, ya lo habíamos analizado en la Comisión de Presupuesto, pero vamos a asistir a esa sesión y seguramente tratar de dar una solución a los argentinos en un marco electoral y con una ley vigente que en este proceso inflacionario se va a cometer o a potenciar muchas de las desigualdades que están en el mercado inmobiliario, ¿no? Les decía que Javier Milei fue el principal ganador en estas elecciones PASO que se disputaron durante la jornada de ayer, con algún que otro inconveniente, principalmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el sistema de votación fue bastante complejo y provocó algunas demoras, sobre todo en lo que tiene que ver con la votación electrónica. Pero Javier Milei ganó en distritos o provincias importantes
importantes, como por ejemplo las del norte, donde, por ejemplo, uno de los temas principales es el litio, y habrá que ver qué piensa Javier Milei que hay que hacer al respecto sobre la explotación de este mineral. Recordamos que salió primero en La Rioja, San Juan, San Luis y también, perdón, en La Rioja, San Luis y Jujuy, y de esto vamos a estar hablando también, porque el litio es otro de los temas pendientes aquí en la Cámara Baja, y de esto estuvo hablando Gabriela Lena. No terminé de ingresar un proyecto que es de promoción y de cuidado del litio, que contempla desde la declaración de refugio estratégico y de utilidad de bien público hasta, bueno, todo un plan federal de promoción y de desarrollo de la industria litífera, con la creación de una empresa nacional para, a partir de allí, con todo el Estado Nacional, poder articular con las provincias que somos las dueñas de este recurso. Ese proyecto para mí es muy importante porque contempla, por eso tardamos, porque lo revisamos, es uno que lo había ingresado en el 2021 y lo trabajamos con especialistas, con compañeras y compañeros de distintos sectores, pero además con nuestras comunidades indígenas. Entonces, es un proyecto que contempla el cuidado del ambiente centralmente, coordinando con el Ministerio de Ambiente de la Nación, con las áreas de cuidado ambiental de las provincias, y que pone el eje en esto que decía yo, ¿no? En la soberanía, en que sea la bandera argentina la que tiene que flamear, desarrollando la industria litífera, y no esto que vos muy bien marcabas, que son las multinacionales las que hoy están operando en nuestra cuna y se están llevando todo, dejando un miserable 3% de regalías que con la ley de promoción minera termina quedando en menos del 1,5%, es decir, migajas de grandes riquezas estratégicas que hoy tenemos. Y nosotros no podemos tener no podemos cobrar menos del 25%. O sea, tenemos que pescar regalías que como piso sean del 25%. Y donde siempre la nación, provincias asociadas con el mundo, yo no digo de que no hay que seguir promoviendo las inversiones, no. Podemos trabajar y estamos en el mundo, pero siempre cuidando los intereses nacionales, un cuidado soberano, sustentable, respetuoso de nuestro ambiente. Era Verónica Caliba, la diputada que hablaba del litio en el programa Ecoagenda de aquí de Diputados TV, la representante del Frente de Todos de la provincia de Salta, donde también Javier Milei salió en primer lugar. Vamos a seguir repasando los testimonios porque los legisladores estuvieron hablando en la pantalla. Vamos a ver esta semana cuáles van a ser también las inquietudes y las expresiones que van a tener después de los resultados del día de ayer. En este caso vamos a escuchar la palabra del diputado Pablo Servi. Algunas cuestiones se han dado para el desarrollo de Vaca Muerta principalmente y de algunas otras las energías alternativas. Por ejemplo, en ese caso las renovables han tenido una cierta discontinuidad en el desarrollo que venían teniendo. Creo que también asociado en muchos casos a la falta de inversión en infraestructura para que se pueda inyectar lo producido, sobre todo que es energía eléctrica, básicamente lo solar o lo eólico, pero sí en lo que hace al desarrollo de los hidrocarburos ha habido alguna cierta continuidad en algunos procesos. No fue el caso, por ejemplo, del gasoducto, que se había comenzado a licitar en el 2019 y recién se terminó de realizar ahora. En estos días comenzó a fluir el gas a través del gasoducto de tratación Saliqueló. Así que creo que sí, lo que vemos que hay una discusión o se pretende hacia adelante generar cierta previsibilidad con el proyecto de ley de GNL o lo que está dando vuelta en el Congreso. Creo que justamente lo que se busca es dar cierta previsibilidad y trascender al gobierno de turno de alguna manera, ¿no? De poner un horizonte de más allá de los 10 años, que son los que requieren este tipo de inversiones, o por lo menos el recupero de este tipo de inversiones. Yo creo que sí, por lo que hemos hablado, y inclusive uno ve en las propuestas de los candidatos a presidente, en general está la conciencia de que hay que hacerlos, y el GNL es ampliar las fronteras de alguna manera, porque el gas, el petróleo, por ahí es más fácil transportar en barco
pero el gas, si no se logra hacer una planta de GNL, los posibles compradores son los países limítrofes y tiene una capacidad limitada de consumo y con un gran potencial de producción que tiene tanto la cuenca neuquina como lo que se está explorando ahora, que es Palermo Aike en Santa Cruz, que tiene un gran potencial, y otros posibles desarrollos que hay en el país. Así que entiendo que es importante que se pueda encontrar o generar las condiciones para que se pueda exportar el gas en la forma de GNL, el gas licuado, pero para eso también las inversiones son multimillonarias, y de hecho también los tiempos que lleva a hacer el proyecto. Por ejemplo, estaríamos hablando del GNL, un proyecto que se podría votar durante este gobierno y recién lo inaugurarían el que venga después del 2027, claro. La planta terminada y el proyecto en marcha. Así que creo que sería un gesto de madurez política y de generar políticas que trasciendan de alguna manera o que generen una línea de acción más allá de quien esté de turno. Y otro de los legisladores que estuvo hablando sobre el tema litio fue por parte del Frente de Todos, en este caso Juan Carlos Alderete, que responde aquí en la Cámara Baja a la corriente combativa clasista. Vamos a escuchar entonces lo que opina el legislador en ese sentido. En el norte de nuestro país tenemos presencia muy importante en mi organización, tanto sindical como también social, ¿no? Así que voy permanentemente a mi provincia, me preocupo también de mi provincia y de lo que es el norte también. Por eso me he compenetrado tanto y he hecho una investigación junto con profesionales, con científicos, con respecto a este último proyecto que he presentado en la Cámara de Diputados, junto con 19 diputados y diputadas nacionales del Frente de Todos, con respecto de que el litio se declare recurso estratégico para nuestro país, ¿no? Ante una investigación que hemos hecho y que hemos hablado con las comunidades originarias de la provincia de Salta y de la provincia de Jujuy también, ¿no? Justamente tenemos que tener en cuenta y no olvidarnos nunca de que un funcionario norteamericano ha sido muy claro de que a través de los tweets que cuando se dio el golpe de Estado a Evo Morales en Bolivia ha sido consecuencia de litio. Es decir, los grandes negocios, todos sabemos de que hay una carrera frenética en el mundo para adueñarse de litio, esa materia prima que no solo sirve para batería de celulares, sí, un EBU, sino que también sirve para la industria farmacéutica, para la industria aeroespacial. No nos olvidemos que nosotros hemos mandado 2 satélites al espacio también. Por lo tanto, también hay una Secretaría de Litio en YPF, que es una empresa estatal, en lo cual también hay una fábrica de batería allí en la Universidad de Ciencia Económica en La Plata, que ya está trabajando con respecto a eso, con científicos también, porque esto comenzó en el 2020, en una investigación que comenzamos a hacer, y yo me interesé porque lógicamente yo nací en el norte, nací en la provincia de Salta, que también tiene una cantidad, que se ha descubierto una cantidad de litio muy importante. Por eso es que también Argentina, Chile y Bolivia sí, es el triángulo del litio en la reserva mundial de ese producto, ¿no? Algunos quieren embarrar y mienten descaradamente porque no leyeron el anteproyecto de ley, que digo yo allí que nacionalizar el litio. O sea, yo diría nacionalizar el litio estaría en contra de la Constitución del año 94, la reforma que hubo, que las provincias son dueños de los recursos estratégicos de esa provincia. Sí. Yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de que el Estado Nacional tiene el derecho, que tiene que tener el derecho de la compra de lo que está extrayendo esas 2 empresas que están explotando y extrayendo el litio, tanto en la provincia de Jujuy como en la provincia de Catamarca. Lo que sí opino políticamente de que hay que revisar lo que está muy atrasado con respecto a la regalía en lo que es la minería en nuestro país. Palabra entonces de Juan Carlos Alderete, y vamos a meternos en los proyectos sociales de que de alguna manera aprobó la Cámara Baja durante este tiempo parlamentario. Para eso nos vamos a referir en distintas placas y le vamos a dar la bienvenida a Gonza Solabarrieta, que ya está aquí con nosotros para, bueno, justamente meternos de lleno en lo que fueron estas iniciativas, Gonza. Hola Vero, buen día para vos y para todas las personas que están viendo Diputados Televisión. Y sí, son muchos los proyectos que están aprobados, ya listos para justamente que empiecen a tener su curso y que se empiecen a desarrollar, y empezamos a repasar de a poquito cada uno de ellos, o por lo menos algunos de los más importantes, ¿no? Teniendo en cuenta que también durante estas semanas veníamos hablando de algunos dictámenes que ya tenían todo listo para ir al recinto, pero en este caso nos vamos a dedicar a toda la cuestión social, como bien decías.
El principal es el plan Progresar, por amplísima mayoría, con 175 votos a favor, 1 en contra y 9 abstenciones. La Cámara de Diputados ya aprobó el 19 de abril pasado un proyecto para crear la ley de becas Progresar destinadas a garantizar los estudios secundarios, terciarios y universitarios de los jóvenes más vulnerables. Lógicamente que este proyecto lo que viene a hacer es ya reforzar una idea que se plasmó desde hace unos años para que aquellas personas que necesitan una colaboración, una ayuda, sea para el traslado, para los materiales que entendemos a veces son muy costosos, sobre todo en las universidades. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, una carrera como puede ser arquitectura, que entendemos conlleva mucho material para las presentaciones, entre otras cosas, ¿no? Al mismo tiempo que se refuerza a través de las notebooks para que se pueda desarrollar no solamente en su casa el estudio y el conocimiento, además de en las aulas. Bueno, también está este plan Progresar que vamos a seguir repasando en placas para entender un poquito más de qué se trata. La iniciativa le brinda una continuidad y jerarquización a este programa que se lanzó en 2014, que lo que decíamos viene como a reforzar un poco más esta idea que ya lleva casi 10 años, como bien dice aquí, que se lanzó en el 2014, durante la segunda presidencia de Cristina Kirchner, actual vicepresidenta de la Nación. El dictamen que se puso a votación en el recinto fue fruto de un consenso al que se llegó el año pasado entre el oficialismo y la oposición en la Comisión de Educación que preside Blanca Osuna, del Frente de Todos. Dentro de la Comisión de Educación ya se vienen tratando temas importantes. Uno de ellos es y que tiene que ver con este plan Progresar, y como bien aquí nos indican las placas en cuanto a la información, el desarrollo dentro de esta Comisión de Educación, que sabemos que cuando se reúne para cosas importantes, para dar dictámenes a proyectos como o por ejemplo el de las universidades, la creación de las universidades, que también está partido porque algunas no es que se crean desde la estructura, sino que se nacionalizan, pero por lo general en esta comisión que preside la diputada Blanca Osuna siempre suelen surgir dictámenes importantes de iniciativas que luego sí vemos reflejadas en los primeros titulares o inclusive en las sesiones especiales. Seguimos repasando esta propuesta. Uno de los puntos más destacados de la norma es que se ampliará el margen de edad para los beneficiarios, pasando de 24 años como máximo a 30. Acá me parece que hay un punto importante, Vero, y se apunta a que muchas personas, si nos ponemos a pensar, por lo general, ¿qué es lo lógico? Que una persona haga su estudio primario, su estudio secundario, que finalice el colegio a los 18 de edad promedio y que contemos más o menos 5 o 6 años más, a los 24 ya esté recibido o recibida, que tenga su título y que, vamos a suponer, ¿no?, con una imaginación casi perfecta, que entre su edad de 23, 24 y 25 ya esté trabajando de su profesión. Eso es un mundo lógicamente mágico y que sería extraordinario que se pueda cumplir en todos los casos. Es muy difícil, entendiendo que algunas personas inclusive necesitan un poco más de ayuda en cuanto a la educación, y no hablo ni siquiera en su estudio universitario, sino en su estudio primario, en su estudio secundario. Pero además también teniendo en cuenta que los tiempos universitarios conllevan que en muchos casos, o te diría en un 80-90%, los estudiantes deben trabajar al mismo tiempo. Por eso ese tiempo se extiende, van metiendo algunas materias por año y demás. Y lo que se interpreta, por lo menos así lo interpretamos nosotros, es que al extenderlo de 24 a 30 años, esto habla de que las personas apuntan a una segunda carrera, a seguir estudiando, a seguir mejorando su conocimiento y no quedarse únicamente con la primera carrera que estudió, sino que además apunta a una segunda carrera. Y también aquellas personas que creen que ya está el tiempo perdido, también se dan la oportunidad de, ¿por qué no pensar? Yo terminé el colegio a los 18 y quiero estudiar a los 24. ¿Por qué no lo puedo hacer? ¿Por qué no puedo arrancar una carrera a los 24, por ejemplo? Sí, tiene lógica, ¿no? Tiene pero lógica. Claro, por eso... no hay edad. No, por eso, y por eso creo que está apuntado un poquito también a esta extensión de máximo a 30 años. No cambia la edad, volvemos al anterior que no había terminado, no cambia la edad a partir de la cual se podrá acceder. Se mantendrá en 16, esto sí apunta a el periodo entre los 16 y los 30, al menos en esta extensión, aunque se faculta al Ministerio de Economía a ir incorporando paulatinamente estudiantes desde los 15.
Es decir, que la ayuda de este plan del cual estamos hablando comienza ya inclusive en la edad de los estudios secundarios. Aquellas personas que ya desde el secundario ya tienen la idea de tener su estudio universitario. Lógicamente que con algunos puntos, por ejemplo, que puedan llegar a presentar respecto a ideas, respecto a becas, también a tener en cuenta. Vamos a ir a la siguiente placa para seguir conociendo otro de los proyectos sociales aprobados el último año. Alcohol cero al volante, Vero. Uno de los temas que... Ahora, el de becas giró al Senado, pero no se trató. Claro, no se votó todavía. Estos son los proyectos que están aprobados en el último año aquí en la Cámara. Está bien. Y después, obviamente, que necesitan curso también en la Cámara del Senado. Bueno, alcohol cero al volante, un tema del cual se habló muchísimo, del cual ha tenido muchas discusiones, aunque parezca mentira. Algunas personas que dentro de esta Cámara se han expresado, lo decíamos en algún momento en las propias comisiones con madres, padres, familiares de víctimas, producto de las personas que han tenido un grado muy alto alcohólico al volante y que han asesinado a personas justamente con su auto y la presión de tener que expresar también lo que sentían, que era un poco la dificultad que mencionábamos, qué difícil, ¿no? Sentarse ahí, tener a los familiares de las víctimas al volante, pero de todas maneras algunos diputados y diputadas han tenido su defensa para decir no es necesario que sea alcohol cero al volante. Tras varios años de reclamo por parte de organizaciones de la sociedad civil que luchan en la prevención de accidentes viales, se sancionó por amplia mayoría el 13 de abril en el Senado la ley de alcohol cero al volante. El debate concluyó con una votación con 48 votos a favor y 9 en contra. Aquí está el punto. Por eso decía, no todos los legisladores creen que tiene que ser alcohol cero al volante. Esto hablamos de lo que se ha votado en el Senado, para que se entienda. Vamos a ir a la siguiente iniciativa. A la siguiente placa, para seguir hablando de alcohol cero al volante. La flamante norma establece una modificación a la ley 24.449 sobre alcoholemia cero para la conducción de vehículos. Puntualmente se reforma el artículo 48 de la ley de tránsito, la que hasta hoy contemplaba, para quienes conduzcan cualquier tipo de vehículo, una tolerancia de hasta 500 miligramos, 0,5, que es lo que nosotros conocemos tanto si nos realizaron un test o si lo vimos en alguna imagen televisiva, porque se ha observado, inclusive hasta la propia difusión que se crea desde Vialidad para mostrar que se hacen los controles, inclusive cuando se muestra la famosa pipeta con la computadorita chiquitita, ahí es donde te marca el 0,5, 0,8, el 0,0 o en muchos casos 1,20, 1,30, que ya es un grado altísimo, por litro entonces de sangre, 500 miligramos de alcohol por litro de sangre. A partir de la nueva ley queda prohibido conducir cualquier tipo de vehículo con una alcoholemia superior a 0 miligramos por litro de sangre en todo el territorio nacional. Básicamente, y hablando en crudo, como en el barrio, se acabó la copita para brindar y salir a manejar. Claro. Este sería el concepto. Antes era, una copita, y ahora este concepto básicamente se queda fuera con esta nueva legislación, básicamente. Con familiares de víctimas de accidentes viales presentes en el recinto, la Cámara de Diputados le había dado media sanción al proyecto el 24 de noviembre del año pasado. La votación resultó con 193 votos afirmativos, 19 negativos y 4 abstenciones. Si sumamos los 9 del Senado, nos da 28 legisladores entre las dos cámaras que han estado en la negativa a este proyecto. Acá corren también los intereses de algunas industrias que creen que esto va a perjudicar mucho, así como, por ejemplo, Vero, se me ocurre pensar en la industria de aquellos empresarios que hacen los fuegos artificiales y que tanto se habló de que se prohíban o de que no se fomenten tanto por el tema de los animales, por el tema de las personas con autismo, entre otras cosas. En este caso, claro, ya es ley. ¿Está reglamentada ya? En teoría habría que leer, no recuerdo los días, porque eso no está reglamentado. No está todavía reglamentado, no. Lo que sí en algunas provincias ya está reglamentado. Sí, tenían una ley provincial igual. Claro, por eso, exacto. Pero bueno, también. Faltaría la reglamentación a nivel nacional, que no creo que falte mucho para que comience. No recuerdo la cantidad de días tope, porque siempre hay una cantidad tope.
Bueno, pero es una iniciativa que era urgente, se suponía. Urgente, sí. 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 Y que pensando, sí. Sí, totalmente. Hablábamos en este caso del sector vitivinícola, sí, ¿no? Mendoza. En este caso hablando de los Mendoza, legisladores. San Juan. Claro. Los legisladores que defienden tal vez la postura de que... Incluso había oficialistas, como Eber Pérez Plaza, que se declaraba abiertamente, digamos, en defensa de la producción. Claro, porque veían como que se veían perjudicadas con este proyecto. Sí. En lo que está funcionando es en provincia de Buenos Aires, pero yo hasta ahora en las rutas bonaerenses no vi controles. Así que, pero se supone que es alcohol cero. Claro, es alcohol cero, exactamente. Bueno, vamos a ir con la siguiente placa, que ya nos vamos a otra ley, que tiene que ver con los proyectos sociales aprobados en el último año, Ley Lucio. Otra ley que ha tenido sus reuniones informativas y también sus reuniones en donde justamente se ha tratado y se ha aprobado. El 9 de noviembre del 2022 la Cámara de Diputados aprobó entre aplausos y por unanimidad 228 votos afirmativos. Acá habla ya de un contexto mucho más común en cuanto a el quórum, en cuanto a la decisión común. El proyecto por el cual se crea el Plan Federal de Capacitación de carácter continuo, permanente, obligatorio en derechos de los niños, niñas y adolescentes. Un tema, esta franja etaria, básicamente, que viene teniendo inclusive reuniones en la bicameral, una de las comisiones bicamerales que trabajan y que por lo menos se reúnen, ¿no? Cuando hablamos de bicameral hablamos del Senado y diputados, que sabemos se reúnen en el Senado. Bueno, recuerdo 2 reuniones recientes que se hicieron. ¿Para cuál bicameral decís? ¿La de niños, niñas o adolescentes? Exacto, sí. Mencionaba como que el tema está en el Congreso en sí, inclusive hasta con el tratamiento unificado de las 2 cámaras, pero en este caso hablamos puntualmente de la Ley Lucio. Esta iniciativa estuvo inspirada en el caso de Lucio Dupuy, el niño de 5 años de La Pampa que murió por golpes a manos de su madre y la pareja de la misma, pero no fue el único caso en el que se basó. Recordemos que este verano finalmente salió el juicio y se condenó de forma perpetua tanto a la madre como a la pareja. Sí. Básicamente. Recuerdo que fue este verano, en febrero, que salió el juicio. Sí, fue en principio de año. No, en noviembre. ¿En noviembre? En noviembre, perfecto. Bueno, vamos a continuar repasando la Ley Lucio para entender un poco más. La iniciativa crea el Plan Federal de Capacitación sobre Derechos Niños y Adolescentes. Estará destinado a las personas que se desempeñan en áreas y dependencias de los poderes ejecutivo, legislativos y judicial del Estado Nacional que forman parte corresponsable del Sistema Integral de Promoción y Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Podrán también ser destinatarios del citado plan agentes de la administraciones provinciales, municipales y de organizaciones sociales, deportivas, recreativas, culturales, en el marco de convenios de cooperación y colaboración con la autoridad de aplicación de la presente ley. Se busca darle un marco en varias áreas, en varios ámbitos, entendiendo, Vero, que la violencia ha pasado y ha superado límites absurdos. Un par de cuestiones. La primera es que me avisan que está promulgada la ley de alcohol cero desde mayo de este año. Y por otro lado, en cuanto a el fallo, lo apeló los familiares de Lucio Dupuy y básicamente a partir de la apelación separaron a las 2 personas, a la progenitora y a la pareja de ella, de donde estaban, digamos, donde están donde están cumpliendo su condena. Así que condena. Sí, para. Exacto. Sí. Recordemos que tuvo un impacto muy fuerte, porque uno no suele ponerse a ver juicios, o no suele quedarse frente a la tele o en la computadora o en el celular mirando una condena, pero en este caso creo que fue unánime. Casi todos creo que nos pusimos a ver que salía, digamos, de ese juicio en ese entonces, y fue bastante fuerte. Bueno, continuamos con más iniciativas o repasando Ley Lucio. Ley Lucio, justamente tras una larga lucha de reclamos constantes y con los abuelos de Lucio Dupuy, el diputado Juan Martín Maqueira, exacto, es quien trabajó de manera muy interesante respecto a este proyecto, inclusive teniendo mucho diálogo y básicamente poniéndose a la par del abuelo de Lucio Dupuy, que
vendría a ser como su bandera familiar en toda esta lucha para pedir justicia, y lo logró, básicamente con un impulso fuerte también del diputado Maqueira. Perdón al diputado Maqueira por la confusión, pero fue un gran trabajo el que realizó. El diputado de La Pampa. Exactamente, el diputado de La Pampa. Constantes eran los reclamos justamente, y con los abuelos de Lucio Dupuy observando y escuchando de los palcos, el Senado aprobó por unanimidad, 65 votos afirmativos, el proyecto. Ante la demora en su tratamiento, familiares del niño, legisladores y hasta la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, el presidente de la Nación, había incluido el texto en el temario de extraordinarias durante el mes de febrero, pero recién llegó a tratarse en la sesión del 13 de abril pasado. Fíjense el tema, qué fuerte, que hasta Alberto Fernández, el presidente actual de la Nación, pidió que se incluya en extraordinarias, que entendemos en el idioma legislativo que cuando se incluye algo en extraordinarias es un tema muy fuerte, realmente, y por lo general hablamos de temas después que vemos reflejados en la sociedad. Está bien. Gonza, tenemos más placas para repasar porque hay más iniciativas, pero si te parece vamos a ir a una pausa y cuando volvemos seguimos repasando los proyectos sociales entonces que fueron aprobados en la Cámara de Diputados, cómo continuaron en el Senado, algunos siguen pendientes y otros, como contaba Gonza Solabarrieta, ya se convirtieron en ley e incluso están promulgados por el Gobierno Nacional. Vamos a una pausa y ya volvemos. Ellos son tu voz en la primera mañana. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenos días, 10 en punto de la mañana, estamos comenzando la primera mañana. Es importante que nosotros nos ayornemos en materia legislativa con el tema de datos, porque nos está llevando por delante la tecnología. Claro. O sea, hoy toda la información tiene un nivel de vulnerabilidad que antes no la tenía. Entonces es importante que nos ayornemos. Esta actualización de la ley lo que viene a hacer es, en primer lugar, garantizar ese derecho al buen uso de los datos personales, a la preservación de los datos personales, a la intimidad, y articularlo virtuosamente con todo este otro desarrollo tecnológico y este desarrollo económico, ¿no? DTV, primera mañana, de lunes a viernes. Cada hora que pasa, en el mundo mueren 40 bebés por falta de agua potable. Las enfermedades que causa el consumo de agua contaminada ponen en peligro sus vidas. Con tu ayuda podemos salvarlos con una solución simple. Estas pastillas potabilizadoras ayudan a prevenir enfermedades y brindar la higiene necesaria para salvar a estos bebés. Por favor, dona ahora en unicef.org.ar/agua o llama al 0810-333-6555. Juntos podemos sacarlos del peligro. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo andan todos? ¿Cómo le va, Mili? Hola Buenas Leo, tardes. hola Mauri, ¿cómo va? La idea es poder debatir, escuchar la mirada de las mujeres sindicalistas sobre el tema de las licencias parentales, es decir, aquellas licencias que tienen que ver con las tareas de cuidado
y que en la Argentina tienen un evidente atraso. Para mí son tres cuestiones. Una es el resguardo de los datos personales, de determinados datos que no se puede tener, que no puede el sector público, el sector privado chupar datos y usar esa información. En segundo lugar, la protección de niños y adolescentes, que es bien complejo el cuidado de los datos. Y lo tercero, la situación de los funcionarios públicos, y es efectivamente, cuando se da información, no ir más allá y resguardar la situación de las personas. DTV, segunda edición, de lunes a viernes. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Seguimos en DTV Noticias con más información y estábamos repasando las iniciativas sociales que se fueron aprobando aquí en la Cámara de Diputados a lo largo de este tiempo parlamentario, y para eso, bueno, vamos a continuar con Gonza, que tiene toda esta información allí en placa. Exacto, Vero, para culminar con este tema de los proyectos sociales ya aprobados, bueno, y que inclusive algunos, como decíamos recién y aclarábamos, ya están reglamentados, como mencionábamos, la ley de alcohol cero. El último que nos había quedado para repasar, Ley Joana, lleva este nombre, sobre atención frente a la muerte perinatal. Tras una larga espera y un debate cargado de emoción y aplausos, la Cámara de Diputados aprobó el 24 de noviembre del 2022 un proyecto que tiene por objetivo establecer procedimientos médico-asistenciales para la atención de las mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal, que es aquella que se produce entre la semana 22 hasta 7 días después del nacimiento. La votación resultó con 216 votos afirmativos y solo 1 en contra. Acá hablamos de un tema fuertísimo, de un tema sumamente triste, complejo, y que se entiende que a aquellas personas gestantes que llevan a cabo este proceso y que lamentablemente sufren este tipo de actividad, como puede ser, como bien dice aquí, desde entre la semana 22 de embarazo hasta 7 días después del nacimiento, la pérdida de su hijo conlleva no solamente algunas cuestiones físicas que tiene que tratar con los profesionales, sino además hablamos de un tratamiento muy complejo desde lo psicológico, desde el acompañamiento para el después, no solamente en el momento, sino en el después, para que esto se contemple también en su empleo, en su trabajo, y que también pueda acompañar el seno familiar, entendiendo a la persona no progenitora, o no gestante, perdón, y que justamente acompaña en el proceso, que también se contemple dentro de su trabajo, es decir, un fuerte acompañamiento, teniendo en cuenta que no es un tema sencillo de abordar. Para entender un poquito más de qué se trata esta ley Joana, vamos a continuar repasando.
El proyecto bautizado Ley Joana indica que todas las obras sociales, bueno, otro de los temas que también se suman a este listado que mencionaba recién, las entidades médicas prepagas, como así también todos aquellos agentes que brinden servicios médicos asistenciales a sus afiliados, tendrán a su cargo con carácter obligatorio instrumentar las medidas y ejecutar los cambios necesarios para garantizar el cumplimiento de esta ley. Se le pide el aporte a las obras sociales para que tengan dentro de su plan, el que uno contrata normalmente, que esté contemplado este tipo de acciones. Tal vez da un poco de temor entender que cuando uno contrata el servicio de una obra social, dentro del listado de las cosas que están aprobadas, uno a veces las lee y dice, qué feo, ¿no? Pero bueno, en el caso de que suceda, lamentablemente tiene que tener el acompañamiento también del servicio de la obra social. Se busca dotar los profesionales de la salud que intervienen al momento del parto de procedimientos de actuación estandarizados que faciliten la atención sanitaria de aquellas mujeres, personas gestantes y familias que sufren una muerte perinatal. Un proyecto bastante complejo e importante, diría Vero. Importante. Bien. Creo que queda una placa. Entonces, ahí está, el último. El proyecto tuvo dictamen en las comisiones de Salud y Presupuesto y Hacienda del Senado el 30 de mayo de este año, conjuntamente con el proyecto de pubertad precoz, pero todavía espera su tratamiento en esa Cámara para ser convertido en ley. Bien, Gonza, bueno, hasta acá entonces los proyectos que nos trajiste para compartir. Habrá que ver cómo continuarán los intereses, ¿no? Después de estos resultados. Si bien es una primera instancia, queda la instancia general. Ya con estos números se pueden visualizar algunas cuestiones de una fotografía de cómo será el Parlamento, tanto en diputados como en el Senado. Imaginaba con 8 representantes que metería Javier Milei en el Senado si alguna de estas iniciativas podría tener asidero allí en la Cámara Alta. Y además, bueno, también los intereses de esta Cámara de Diputados que quedará más fragmentada de lo que está en la actualidad. Así que veremos, bueno, también cómo se desarrolla. Hay que continuar. Al menos hasta el 10 de diciembre habrá que ver cuáles son las negociaciones y siempre arrancamos también esta semana teniendo en cuenta si habrá o no una elección el 23 de agosto. Pero por ahora, vos sos el hombre de la agendita parlamentaria, por ahora no hay nada, ¿no? No, inclusive ayer una de las primeras cosas que miraba Vero, en realidad hoy temprano, ¿no? A ver si ya estaba publicada la comisión de juicio político, que sabíamos que era más o menos lo único seguro, entendiendo que después esta semana no estaba planteada otra comisión y después ya venimos con el fin de largo, lunes 21, martes 22 arranca la semana hábil y el 23 en teoría estaría la sesión plasmada para tratar ley de alquileres. Juicio político, la única chance es que sea convocada para el jueves. Yo pensaba lo mismo, porque exacto. Si ya no hay convocatoria para mañana... Sí, y habrá que ver el horario. Cuando es jueves, por lo general... ¿Vos te acordás lo que te dije la semana pasada, no? De esta semana. Sí, okay. Me acuerdo. Vamos a ver cuando aire, lleguemos al jueves, al viernes. Aire. Sí. Vamos a ver cuándo lleguemos. Menos mal que no te aposté, ¿eh? Menos mal. Pero vamos a ver, todavía está arrancando. Entendemos que después, obviamente, de lo que fue el domingo, el día de ayer, hay muchos legisladores que están todavía en su territorio y reacomodando fichines, ¿no? Uno de los diputados actuales, Claudio Vidal, tuvo buenos resultados en la provincia de Santa Cruz. Así que allí también... puede llegar a haber, veremos qué sucede en el mes de octubre, pero puede llegar a haber otro diputado que haya ganado una provincia, ¿no? Recordemos que son varios los legisladores que a partir del 10 de diciembre van a ocupar gobernaciones. Así que vamos a ver. Estaba ahí palo a palo con el oficialismo de Santa Cruz, pero aparentemente sería el candidato ganador allí en la provincia de Santa Cruz. Gonza, gracias siempre por la información, por el carisma, por la onda. Es muy temprano. Es muy temprano. También estuviste laburando ayer, así que después nos contarás bien también qué viviste, qué clima viviste allí. ¿Estuviste en el búnker Libertario? Estuve, sí, en el Hotel Libertador, exactamente. Libertador. Mucha gente. Mucha gente, ¿no? Mucha movida. Muchos medios también. Sí, sin dudas. Además, yo te digo, yo estaba en el de Unión por la Patria y en un momento muchos medios dijeron, levantemos acá, nos vamos al Hotel Libertador. Sí, escuché ese comentario del tema de la acreditación a último momento y... Sí. ¿Tuviste que pagar para estar ahí? No, porque algunos periodistas denunciaban que
para estar dentro del lugar había que pagar una especie de seguro personal para poder estar allí cubriendo las actividades de Milei, algo que era muy raro y vi que en redes denunciaban algunos colegas. Pero bueno, bien la experiencia. Sí, muy bien, y me crucé con algunos colegas aquí parlamentarios, así que después seguramente tendremos las charlas pertinentes. Sí, ahí. Siempre nos vas a ver ahí en todas estas cuestiones. Hace años que venimos trabajando en esto, así que bueno, vamos a seguir repasando, Gonzalito. ¿Te preparás para mañana para la agendita parlamentaria? Para la agendita parlamentaria, que veremos si tiene algún ítem ya confirmado para mañana martes. Pero un placer como siempre. Qué grande, Gonza, gracias como siempre. Y vamos a meternos en mis proyectos porque estuvo hablando el diputado Torello sobre sus iniciativas. Soy Pablo Torello, diputado nacional electo por la provincia de Buenos Aires. Estamos presentando, junto con otros diputados, Maru Sotolano, José Núñez, Germana Figueroa Casas, un proyecto de ley para modificar artículos del Código Aduanero que prohíben la exportación de productos argentinos, de bienes. Esos bienes, que en este caso nosotros estamos sufriendo como Argentina, una escasez enorme de dólares, y hoy hay prohibiciones de exportaciones de maíz y trigo. Por lo tanto, no solamente en ese sentido del maíz y el trigo, sino de todo lo que sea prohibir cualquier tipo de exportación, estamos promoviendo que esa prohibición no quede en manos de un funcionario de segunda o tercera categoría, sino que en el caso de ser necesario pase por el Congreso, que consideramos que es lo más adecuado, ¿no? Porque esto es una facultad delegada que consideramos que no tiene que ser así. Le agradecemos al diputado Torello por participar de mis proyectos aquí en DTV Noticias y vamos a meternos con lo que hablaba la diputada representante de Entre Ríos de Juntos por el Cambio, Gabriela Lena, donde bueno, también tuvieron elecciones, no solo las nacionales, sino también las provinciales fueron atadas con las nacionales y donde salió como principal ganador el candidato de Juntos por el Cambio, Rogelio Frigerio, que renunció a su banca hace unas semanas atrás nada más. Vamos a escuchar lo que decía Gabriela Lena. La Comisión de Mujeres y Diversidad es una comisión que trabajó bastante al principio, los 2 primeros años que yo estuve, trabajó mucho. En pandemia me acuerdo que teníamos todos los días Zoom de la Comisión de Mujeres y Diversidad. Después quedó un poco quieta y ahora empezó a moverse y a movilizarse con un tema que creo que es un reclamo que no tiene partido político y es un reclamo que tiene que ver con la modificación del régimen de licencias, ¿no? Que se está trabajando junto con la Comisión de Trabajo. Igualmente, al ser la comisión más nueva que se ha creado en la Cámara, se creó hace 2 años, se creó en el 2021, no, en el 2019. 2020 fue la primera vez que... Claro, se separó de familia. Se separó de familia y se creó. Tuvo un rol importante para la discusión, al menos, de un montón de derechos y de situaciones de población, no solamente de las mujeres, sino de poblaciones muchas veces vulneradas, como son la población, el colectivo LGTB, y que en relación a esto se ha trabajado y se ha trabajado bastante y bien y de manera coordinada con todos los partidos que integramos esta comisión. Posiblemente haya 2 dictámenes separados, no es que nosotros estemos en disconformidad con modificar el régimen de licencias, además de que ha quedado viejo en un montón de cosas, de situaciones específicas en la ley, situaciones que no están contempladas, otros derechos que nosotros mismos hemos aprobado por unanimidad en la Cámara y hoy no tienen un régimen de licencias, y una nueva concepción del paradigma de lo que significa el régimen de licencias por parentalidad y
el nacimiento de los niños y niñas, pero también hay algunas situaciones que no estábamos de acuerdo, no son tantas las que tenemos diferencias, pero hasta ahora no hemos llegado a un dictamen unificado. Nosotros tenemos nuestro propio dictamen, pero obviamente vamos a seguir conversando y vamos a tratar de llegar a los mayores acuerdos posibles, como lo hemos hecho siempre. Escuchábamos a la diputada Elena hablando sobre licencias parentales. Uno de los temas que ella viene tratando de impulsar aquí en la Cámara de Diputados tiene que ver con las tarjetas de crédito y débito, cómo es el cobro y cómo perciben ese dinero aquellos comerciantes y también la cuestión vinculada a las economías regionales. Vamos a escuchar lo que decía al respecto. Y se traten algunas leyes como tiene que ver con esto del tema de las tarjetas de crédito para las estaciones de servicio. No es un capricho o estar en contra de las estaciones de servicio. Claro. Es porque en las ciudades del interior las estaciones de servicio se están cerrando. Las que no tienen banderas se están cerrando y la gente no tiene posibilidad de cargar nafta. Entonces muchas veces las realidades, cuando uno los mira desde Capital Federal, no es la misma mirada que tenemos nosotros desde el interior del país, que vivimos con las economías regionales de acuerdo a cómo sea el clima, si nos va bien con el clima vamos a mejorar o no, cómo va si tenemos la posibilidad de que nuestras economías regionales puedan exportarse o no, y de acuerdo a eso es cómo se va a generar el trabajo genuino en cada una de nuestras ciudades. Claro. Entonces, la situación y la mirada del provinciano, y más que nada del provinciano del interior, es diferente. Mi mirada muchas veces es distinta a la que viven, a la entrerriano que vive en Paraná. Nosotros no dimos por cerrada la discusión. No sé si vamos a tener nuevos encuentros, pero sí lo que estamos intentando es que la Comisión de Finanzas, que es la que es cabecera en esto, tome la posta y quiera debatirlo. Creo que es un tema que más allá de que sabemos de que puede haber presiones, más allá de que sabemos que esto tiene que ver con nuestra economía, que si no tuviésemos la inflación que tenemos, quizás no estaría preocupando tanto. La situación que hoy tienen las estaciones de servicio, sobre todo del interior del país, es angustiante y no podemos mirar para otro lado, como tantos otros temas que no podemos mirar para otro lado. Pero bueno, justo tiene que ver con la comisión que yo presido. Bien, estábamos escuchando entonces la palabra de Gabriela Lena, la diputada por Juntos por el Cambio de la provincia de Entre Ríos, hablando sobre la Comisión de Comercio que ella preside, que tuvo varias reuniones con la de Defensa al Consumidor para tratar el tema de las tarjetas de crédito y como ella lo resaltaba, sobre todo lo que sucede con las estaciones de servicios en los distintos puntos de las provincias. Recordamos que arrancamos esta semana, estamos en DTV Noticias ya por ponerle el punto final a nuestro día. Ayer fueron las elecciones PASO, hubo ganadores, hubo perdedores. Empieza a vislumbrarse cómo va a ser el escenario político aquí en la Cámara de Diputados también, cómo van a jugar los distintos espacios, quiénes son los ganadores, decíamos, y quienes van a poder incorporar cantidad de legisladores aquí en la Cámara Baja y quienes también pierden en esta elección. Así que vamos a estar repasando todo eso seguramente ya en el programa que continúa, que va a estar bajo la conducción de Pato Méndez, que debe estar por llegar en cualquier momento, y nosotros vamos a reencontrarnos en el día de mañana porque, bueno, vamos a estar atentos a las actividades. Por ahora no hay ninguna actividad ni comisión convocada de manera oficial. Una semana que va a ser compleja también aquí en términos legislativos y laborales porque, bueno, justamente la mayoría de los legisladores también ha estado trabajando en sus territorios para estas elecciones nacionales. No hay mucho más para decir, así que les deseamos una excelente jornada. Nos reencontramos mañana a las 9. Chau, chau.